Después de largas jornadas de trabajo, el molino tenía la necesidad de muchos cuidados específicos. Mucho cariño y pasión demostraban los harineros, afilando y picando la piedra, que era un trabajo de precisión y paciencia. Para poder seguir trabajando y produciendo más harina, contaban con un sistema de polea para poder levantar la piedra. Los padres y abuelos que han vivido cerca de los molinos aún recuerdan su molienda. Ellos abastecían a gran parte del pueblo y de los alrededores con su harina. Los molinos se convertían en lugares de encuentro donde los pealeños aprovechaban para contar sus vivencias. Los mayores aún llenan sus sentidos de estos recuerdos, destacando el aroma de la harina recién molida. Según escrituras que he visto por ahí, pues, mi abuelo compró el molino este en 1919. Mi abuelo tenía otro molino en Cazorla, justo allí debajo del puente de la villa, se llamaba el Molino La Pastora, y en fin, entonces compró este molino y estaban con los dos molinos. Era un molino que había de harina en Toya y que allí se bajaba con trigo, te lo molían y te hacían harina. Te lo traías y tú tan penene, pues hacías ya lo que tuvieras que hacer con la harina, hacías gachamía o hacías gacha o hacías lo que fuera. Y ya mi padre, que era ya mayorcillo, pues mi padre y mis tíos se quedaban moliendo aquí. Entonces mi abuelo se quedó trabajando en Cazorla, en el otro molino, y mis padres, que era uno de los mayores, pues se quedó en este de Toya. Y estaban, bueno, pues se repartían el trabajo, cuando había más faena allí, se iban allí, en el verano que aquí fracasaba el agua, y entonces se subían allí, porque allí en Cazorla sí había agua todo el año. Y bueno, ya mi padre se casó y mi padre renunció a la herencia que tenía mi abuelo y él quiso el molino mi padre, desde que yo me recuerdo, pues siempre ha sido un molinero. El amo era Juan José y la señora Manuela. Tenía 3 hijas, Odulia, María y Adora. Y luego los hijos tenían Juan José, Luis, Agustín y el otro que mataron. Se llamaba también Nicolás. El molinero cobraba en especie, en harina o grano. Era lo que se llamaba la maquila, un tanto por saco o talega molido. De ahí el nombre de los molinos, maquileros. Los molinos eran escenario y estampa de cosas que se fueron, el cotidiano quehacer y solaz en las tardes de estío o en las de alegre primavera, de reuniones en la puerta, sentados en los escalados pollos, bajo las estacas relucientes por el uso donde se cuelgan los bozales, las jáquimas y las cribas. Todos los sacos eran identificados con el nombre del propietario y eran pesados antes y después de moler delante de él, en una antigua báscula de contrapeso, para que no quedase duda de lo que se llevaba y lo que se dejaba. Mi padre empezó con el molino, haciendo la harina, lo que era la tradicional harina de piedra, que se llamaba de piedra, movía por agua, luego ya compró la panadería y nos bajamos aquí en los años 60, empezamos con la panadería, era un negocio familiar. En Toya habría unos 300 habitantes o 300 y pico, y lo que pasa es que entonces 300 y pico habitantes que había en Toya y los cortijos que estaban todos habitados, pues nosotros aquí que hacíamos el pan nos lo hacíamos para Toya y se repartía en todos los cortijos de la Vega de Quesada. Había gente que venía a ver el molino y no sabía cómo funcionaba. Entonces un día digo, bueno, pues les voy a hacer una maqueta para más o menos explicar el funcionamiento del molino. Es una maqueta que funciona exactamente igual que funcionaba
el otro molino. Tiene un roderno abajo, que es una turbina, que es lo que le hace con un eje funcionar a la piedra que está arriba, con dos piedras, una que hay encima y otra que hay abajo. Y ahí donde está la torba, donde está el trigo, va cayendo ahí, que le va moviendo el eje, que se llama canaleja, cae a la piedra, y entre las dos piedras sale hecha harina aquí a la harina. Y con los picos estos, mi padre se levantaba y picaba la piedra. Y bueno, pues ya una vez que ya estaba el molino en funcionamiento, pues ya llenaba la torba de trigo, graduaba que cayera el grano adecuado, más o menos, que el molino pudiera moler. De la alberquilla había un bocabucín que se llamaba y al bocabucín pues estaba la compuerta esta, que por aquí era por donde se graduaba el agua que salía directamente a una turbina que la hacía andar al eje que sube arriba para mover la piedra. Los panes aquí no se vendían por dinero, se vendían, eran por vales, venían y los agricultores, los que tenían trigo, pues traían el trigo y se les cambiaba por vales para que compraran el pan. Por ejemplo, 44 kilos o 45 kilos de trigo se les daba para comprar 40 panes por vales. Y los que no tenían, como los ganaderos que no tenían trigo, pues bueno, pues venían con dinero y compraban, pues a razón de lo que valía el trigo, pues compraban los 40 panes. Decían, dame una fanega de pan. Y daban los dineros, pero ellos ya compraban con un vale. Y entonces del molino venían gente de afuera de los cortijos y de las aldeas, la aldea de Horno, que está a 3 kilómetros de la aldea de Toya, de esa no hace falta. Bueno. Y venían de los cortijos, venía a moler, que por cierto la mujer era de Juan José, el padre, el viejo, la mujer de José Mata Postiguillo. Se casó con una hija del molinero, de Juan José Estudillo Almanza. Y bueno, pues, venían varios, de todos los cortijos venían, de aquellos alrededores. Y de la aldea, lo que es la aldea de Toya. La fanega de trigo pesaba, era 44 kilos. La fanega tiene 12 celimines. El celimín tiene 4 cuartillas. El maíz era al revés. El maíz tenía la fanega 50 kilos. Porque la fanega de trigo era reida y la fanega de maíz era más. Y nosotros pues íbamos también allí cuando teníamos trigo, pues íbamos a llevarlo también y a amasar también. Íbamos allí y hacíamos el pan, hacíamos tortas, hacíamos una torta de estas largas con pico que la sacaban lo primero para comer, para que tuviera para comer a mediodía. Me recuerdo pues de venir los arrieros con las bestias, cargados en 3 costales, en cada mulo, otros venían con carros y normalmente pues esto es un molino maquilero que normalmente traían una fanega de trigo o una fanega de cebada y se les maquilaba 2 kilos por fanega. O bien, si tenían prisa, se llevaban, por ejemplo, si teníamos harina molida, pues ellos dejaban
3 fanegas que traían se llevaban sus 3 fanegas maquiladas, venían y cambiaban el trigo suyo por la harina que teníamos nosotros molida. Es cierto que había algunos, pues bueno, querían que les moliera su trigo porque era de mejor calidad o porque ellos lo consideraban así. Entonces pues se esperaban un poco, que a lo mejor el molino molía en torno a 4 o 5 fanegas la hora, pues según lo que traían, pues esperaban un momento y se llevaban su trigo. Y así funcionaba normalmente. También había gente que venía a moler maíz, trigo, o sea, habas, cebada, porque también había 2 piedras, una que se dedicaba al trigo o sea, harina para el molino, o sea, para el horno, para el pan, y otra harina que era destinada al pienso para los animales. Mi padre se levantaba el primero a las 5 de la mañana, a las 4 y media, a las 5 de la mañana, dependiendo de los panes que hubiera que hacer. Se levantaba, primero arrancaba las máquinas y cuando ya estaba toda la masa hecha, pues entonces nos llamaba, que era un negocio, como ya he comentado antes, familiar. Eran mi padre y nosotros, los 5 hermanos. Y eso, pues no queríamos levantarnos ninguno porque con 12 años, yo, mi hermana con 14 y la mayor con 16, pues ninguno queríamos levantarnos. Yo cuando había que repartir el pan con 12 años pillaba un borrico y un mulo y subía 3 veces en semana a la Vega de Quesada. Esta era una paleta que se usaba para darle la vuelta al trigo cuando normalmente se lavaba, el trigo se lavaba y el trigo, para que desprendiera la cáscara, tenía que estar húmedo. Entonces se mezclaba el húmedo con el seco y entonces pues, esto es lo que, como digamos, se volvía la parva, se ponía al sol para que se soleara y se iba moviendo con esto, con la paleta esta. Esta paleta es para eso, para ir mezclando el trigo con el seco con el húmedo. La función que hacía el cubo este con el grifillo este, por aquí, tenía un sinfín que caía ya allí el trigo limpio. Entonces, para que se humedeciera un poco el trigo, que no estuviera seco, porque si no, al molerlo muy seco, saldría la harina morena, porque se molería también un poco la cáscara, pues para que desprendiera bien el sarvado, el trigo tenía que estar un poco húmedo. Entonces aquí llenaban esto de agua y graduaban aquí un hilillo de agua para que se fuera mezclando y fuera húmedo el trigo.
Esa es la función que tenía el cubo. Y esto pues funcionaba, se estaba moliendo y con las mismas fuerzas del agua, con estas poleas, se estaba limpiando el trigo también. O sea, con la misma fuerza del molino, o sea, de la piedra, funcionaba, con estas poleas funcionaba la limpia. Y era por donde se graduaba el agua que salía directamente a una turbina que la hacía andar al eje que sube arriba para mover la piedra. Arriba estaba la panadería que hacían el pan también, ellos mismos. Era Odulia y Francisco. Odulia y eso, se quedaron con el molino y hacían el pan para toda la gente que venía. Todo andando, a cuestas. Si el que no tenía bestia tenía que llevar el grano a cuestas. El costal, que era el de lona. Eso de los cortijos, digo, con lo que llovía antes, venían andando con medio saco de trigo, medio saco de harina, de maíz, andando por los caminos de barro que había. El camino es que al poco salir del pueblo, pues sería un camino a la izquierda y pillamos ese camino para atravesar toda la rambla esta antes de llegar a Toya y se adelantaba mucho camino para llegar allí. Como iba con el trigo a cuestas, pues se adelantaba muchísimo. Y una vez llegaba allí ya, te tiraba allí, te encontraba mucha gente en el camino, pues efectivamente te encontraba, hablábamos, preguntaba, ¿hay mucha gente allí? Pues sí, hay mucho o hay poco, ya hablábamos una conversación. Me acuerdo del tío Martín, me acuerdo de José, hijo del tío Mateo, del tío Mateo, me acuerdo de Eloy Carmona, me acuerdo de Plácido, de Juan Manta. Manta era el apodo, el nombre de Juan, pero el apodo era Manta. Me acuerdo también de la tía Serrana, el tío Martín, que es un matrimonio, que vinieron de la sierra ya en Cuero, Remigio, Juanela, Serafín, Gallina, Gorreón, Pedro Pestuga, Pedro de Carmencilla, de Palomillo, de Solpicio, de Benino, del tío Pedro Almanza. Pedro Almanza era un hombre que vino de Cazorla y una hermana de Pedro Almanza se casó con Juan José Estudillo, el molinero, de Pedro Tocino, de Tirso. Todas esas personas pasaban mucha necesidad, hambre, descalzo y en cuero. ¿Por qué? Porque le pilló, porque era la proguerra y por eso pasaban tanta necesidad. España estaba que no tenía nada, ni para comer, para nada. Y claro, los pobres menos todavía, otros más. Tomás Benino, Kiko Hilaria, que era de Cazorla, Ascasio, Tomás Morón, Rafael Morón, hermano. Y estaba también Juan Pajariche, Marcelo, Trinidad. Había otra señora que decían Trinidad de Mote de la Babosa. Había dos Trinidad, pues entonces, ¿cuál? La Trinidad de la Babosa o la Nueva Babosa. La aldea está muerta, como están muertos ellos.